Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. A ver, vamos a contar un poquito los anuncios de Sergio Massa ayer como ministro de Economía. Ahora vamos a contar también en un acto muy llamativo en el cual, desde el punto de vista ya gestual también, el presidente de la Nación da un paso al costado, ¿no? Y cede el espacio de la gestión y la administración al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y también vamos a ver cómo impactaron los anuncios en el mercado de Sergio Massa y su equipo. Lo primero que hay que decir es que se parte de una situación totalmente alarmante. Es decir, el Banco Central está totalmente en rojo. Ahí está la imagen. Mostremos la imagen porque la verdad que de lo gestual ha sido muy llamativo el acto de ayer. Bueno, lo muestro después, no importa. Muy llamativo. No, quería mostrar la imagen porque vi ahí en el monitor la imagen del presidente con Sergio Massa, pero no importa, lo muestro después. Empiezo con esto. Se parte de una situación muy grave, extremadamente grave. El Banco Central está en rojo total. Para que vean, tiene hoy reservas netas de 2.200 millones de dólares, incluido los DEC, los derechos especiales de giro, la moneda del FMI, que hay 4.000 millones de dólares en DEC. Y si uno ve las reservas líquidas, contantes y sonantes para intervenir en el mercado cambiario del Banco Central, es decir, restándole la posición de oro del Banco Central, se está en 1.200, 1.300 millones de dólares negativa la posición de reservas líquidas del Banco Central. Con lo cual es muy probable que todas las últimas intervenciones del Banco Central se hayan hecho alquilando o la posición de oro que está en Basilea o alquilando parte de los encajes de los depósitos en dólares en el sistema financiero de los privados, que están encajados en el Banco Central. Es decir, está en una situación límite, donde el Banco Central está rascando la olla y donde no hay ninguna posibilidad, como pensaban inicialmente Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, de llegar a septiembre si no dabas un giro y no conseguís urgentemente dólares. No hay posibilidad de estar un mes en esta situación para esperar que en septiembre dejen de pesar las importaciones de energía. Además, el Banco Central está con futuros de dólares vendidos por 7.200 millones de dólares. Es decir, está haciendo contratos para enviar la señal de que no va a devaluar a los próximos meses, ya con más de 7.000 millones de dólares de dólar futuro vendido. Posiciones que están muy cerca del límite que le impuso este año el FMI al propio Banco Central, que eran 9.000 millones de dólares. La dinámica de las últimas semanas es todavía más compleja. Muestran el gráfico siguiente, por favor. Lo que muestran es que el Banco Central perdió en julio 1.250 millones de dólares y que en solo 3 días de agosto ya lleva vendido en términos netos el Banco Central 430 millones de dólares. Es decir, se ve claramente una dinámica totalmente insostenible. Es decir, en poco más de 30 días estás arriba de los 1.700 millones de dólares vendidos. No importa, avanzamos. En este escenario llega Sergio Massa y ayer anuncia un programa económico. Ya nos metemos en el programa directamente de Massa. No, pero vamos directamente al programa de Massa. Que no va a contramarcha de lo que es lo lógico en este sentido. Y esto es un primer avance. Es decir, es un programa que, con un ministro de Economía que está empoderado, va en la dirección correcta. Básicamente, la señal, acá sobran muchos pesos y faltan muchos dólares en el Banco Central. Es decir, la orientación es la correcta y la interpretación es la correcta, y por primera vez se sale de esta cosa insólita donde los técnicos, Guzmán primero, Batakis después,
decían una cosa, que era más o menos lo que dicen todos los economistas. Acá sobran muchos pesos, faltan dólares. ¿Cómo hacemos para equilibrar esta situación? Si no, el dólar vuela por los aires y detrás de eso la espiralización inflacionaria. Massa plantea exactamente el mismo diagnóstico con el aval político de ser hoy una especie de primer ministro. Se corre el presidente de la Nación y es él que está a cargo del Ministerio de Economía. Y se alejan todas las estupideces, sandeces y cuestiones que decía la vicepresidenta en público respecto a cómo se resolvían los problemas económicos. En el sentido de que, ante una situación que ya era muy grave hace varios meses, con estos desequilibrios, la vicepresidenta aparecía en público diciendo que el déficit fiscal no importaba y mostraba gráficos y cuadros y cosas absurdas que generaban mucho más ruido y más incertidumbre respecto al rumbo económico. Lo que ayer anuncia Massa, y ahora vamos a discutir, en todo caso, genera dudas respecto a si alcanza a torcer un rumbo de colisión muy complejo que lleva ya hace varios meses la economía argentina. Pero no hay duda de que por lo menos ninguna de las medidas que se anuncian son medidas que, como ha ocurrido en las últimas semanas, con o la anterior ministra de Economía o anteriormente con Guzmán en la lógica del pimponeo con Cristina, no son hoy medidas que aceleren la crisis. En todo caso, dejaste de jugar con un gobierno que no solamente no encontraba el sendero para salir de la crisis, sino que en la dinámica del propio gobierno la potenciaba la crisis. Parecía ser que querían autodestruir su propio gobierno. En base también, insisto, a una visión muy errada de la vicepresidenta que en público se ponía a teorizar de algo que evidentemente no tiene idea, que es cómo funciona la economía y cómo se hace para frenar los desequilibrios que actualmente tiene la economía argentina para no terminar en un escenario de espiralización y de crisis total. El eje de los anuncios de Massa tiene primero la pata fiscal, que lo llama orden fiscal, pero en realidad es un ajuste. Ahora vamos a ver por qué. Y apunta justamente a la primera parte de la ecuación. Sobran muchos pesos en esta economía, faltan dólares, el peso se devalúa constantemente, se dispara la inflación y se deprecia el poder de compra de esos pesos. Massa lo primero que dijo es se va a cumplir la meta de 2,5% de déficit fiscal acordado con el FMI. Primer punto importante. A diferencia de lo que se decía permanentemente en la lógica Guzmán-Cristina, en la cual Cristina dejaba trascender que Guzmán tenía que ir a Washington a renegociar las metas con el FMI y flexibilizarla, porque ella nunca estuvo de acuerdo con lo que se firmó en marzo con el FMI, Massa dice, este programa económico es el que hay que cumplir. Y la meta del 2,5%, más allá de que todos ven de muy difícil cumplimiento, va a ser nuestro objetivo. Y ese punto es importante. Yo decía siempre, mirá, si el FMI te llega a decir que flexibilizás las metas, agárrate de las manos porque espiralizás la crisis. Ya nadie cree que vayas a cumplir el 2,5% de déficit fiscal. Pero andá y decirle al FMI, decí públicamente que las metas no se modifican. Lo decíamos cuando estaba Guzmán y Cristina en esa lógica de ida y vuelta. Porque es el única ancla que mantenía la economía argentina respecto a que no iba a haber un desborde de pesos y de inflación espiralizándose. Bueno, Massa asume directamente ese discurso. Dice, hay que cumplir el 2,5% de déficit fiscal este año y vamos a hacer todos los esfuerzos fiscales y monetarios para que eso se cumpla. El segundo punto es que Massa ratifica la meta más estricta del FMI, que es la meta de emisión monetaria del Banco Central para financiar al Tesoro, lo que nosotros llamamos el chaleco de fuerza que había para este año, que era solo un punto de déficit fiscal, podía ser financiado por emisión del Banco Central al Tesoro. Dice Massa, de acá a fin de año no le vamos a pedir más adelantos transitorios, es la emisión, el financiamiento del Central al Tesoro, y le vamos a devolver incluso algo de emisión que hizo en las últimas semanas. Vamos a estar cancelando adelantos transitorios.
Obviamente, todos saben que Massa lo que está haciendo es ratificar algo que, si vos querías cumplir con el FMI, era inevitable, porque ya estabas pasado de la meta. Es decir, si uno veía la meta de emisión monetaria, Guzmán la superó. Guzmán con Pelle, el presidente del Banco Central, con el anterior ministro de Economía. Pero, de alguna manera, el eje de lo fiscal es Massa diciendo, se cumple el 2,5%, aunque nadie sabe bien cómo, de déficit fiscal para este año, de déficit primario, y no se va a emitir más porque ya estamos en el límite de la meta de emisión que estaba previsto para todo este año, que era solo 1% del PBI y una meta muy estricta. Respecto a cómo se va a cumplir todo esto, bueno, ahí empiezan las primeras dudas, porque Massa ayer no dio prácticamente precisiones de cuál va a ser el sendero de ajuste fiscal. Ni números, ni proyecciones, y urgentemente tiene que trabajar con su equipo, no solamente cuál va a ser el sendero de ajuste fiscal para este año, sino que sería deseable también que ratifique el sendero para el año que viene, que eso se va a hacer ahora en algunas semanas cuando se presente el 15 de septiembre el presupuesto 2023. Pero evidentemente Massa está planteando hoy un programa de emergencia para estabilizar. No está planteando ni un programa antiinflacionario, ni un programa de crecimiento. Está planteando el programa de emergencia para apagar el incendio y ver si se puede, en este contexto, frenar esta dinámica de crisis total que llevaba a la Argentina. Bueno, anuncia que se va a hacer el congelamiento de la planta de personal de la Administración Nacional, que ya había anunciado Batakis, pero dice que no solamente de organismos de la Administración Nacional, sino también de organismos descentralizados, que se va a buscar controlar todo, incluso organismos descentralizados, algunos que funcionan bajo jurisdicción provincial. Y después no dice nada respecto a lo que venimos contando, que seguramente va a ser algo que va a aplicar sin anunciar demasiado, que es todo lo que se ejecutó en la primera parte del año no se devenga en la segunda, es decir, no se va a pagar y de esa manera te vas a hacer un ahorro importante, pero eso va a ser una publicidad política grande de transferencia a provincia, de gasto corriente, de transferencias a distintos organismos descentralizados, a universidades y demás. Y después sí hace eje, y ahora lo va a contar Claudio Zlotnik, en una fuerte quita de subsidios a la energía, a la luz, al gas y también al agua. Y acá, ojo que este punto, ayer Massa, sin dar tampoco demasiadas precisiones, apuntó que puede haber una quita de subsidios no solamente para los 4 millones de personas que no presentaron el formulario para seguir manteniendo el subsidio, sino que puede extenderse a unos 9 millones de personas porque va a ser un corte por consumo de energía, sobre todo en el caso de la luz, y si se supera ese consumo, directamente pueden pagar la tarifa plena. Y ahora vamos a ver un poquito si eso significa un ajuste importante desde el punto de vista de los subsidios, que era el tema que estaba totalmente desbordado en las cuentas fiscales. Después hay un segundo capítulo en los anuncios de Massa. Todo esto venía por el lado fiscal, ordenamiento fiscal, sobran pesos, tengo que poner un límite ahí, pongo el límite en el ajuste fiscal y en la emisión de pesos del Banco Central para financiar al Tesoro. Massa anuncia también que la deuda en pesos, que tiene vencimientos todos los meses, pero que ya había sido bastante despejada por el desmanejo del Banco Central, que compró 1 billón de pesos de deuda en pesos, más de 3.500 millones de dólares al tipo de cambio libre en el mercado secundario. Y de esa manera, la deuda en pesos que tiene de vencimientos el Estado en los próximos meses, gran parte está en cartera del Banco Central, en la ANSES o en bancos, en ART, en aseguradoras, es decir, fondos institucionales, con los cuales Massa anuncia que está abierto un canje voluntario de los vencimientos que hay en los próximos 3 meses. El canje cierra el martes que viene y él dice que ya hay más de 60% de esa deuda que está dentro del canje, lo cual es absolutamente probable porque por lo menos más del 50% de la deuda está en manos de propios organismos públicos, o el Fondo de Garantía del ANSES o el Banco Central. Y obviamente los bancos muy probablemente acepten estirar un poco los plazos de la deuda en pesos. Vamos a ver a qué tasa se hace ese canje,
y eso de alguna manera despeja la incertidumbre del corto plazo de estar todos viendo los vencimientos de deuda en pesos. Y la pregunta es si va a conseguir o no financiamiento adicional en pesos para despejar un poco el mercado de capitales, porque tiene cerrada la máquina de emitir pesos del Banco Central y obviamente tiene que conseguir financiamiento de los pesos que están dando vuelta, emitir bonos y que sobre eso te den pesos para pagar el déficit fiscal, porque yo decía, si se cumple el 2,5% de déficit primario, el déficit total va a ser 4% del PBI, incluidos intereses de deuda, y solo un punto de todo ese déficit lo podés financiar con emisión monetaria del Banco Central del Tesoro, y Massa dijo que ese chaleco de fuerza se va a mantener. La otra pata es el tema de los dólares. ¿Cómo conseguir dólares? Está totalmente en rojo el Banco Central. Está agotado la posibilidad de intervención del Banco Central en las próximas semanas. Y ahí Massa, vamos rápidamente, así podemos hablar con los analistas y ver las distintas opiniones, y concluyo con esto. Habló en primer lugar del fortalecimiento de las reservas, es el punto clave, y para el fortalecimiento de las reservas, dice Massa, es decir, la búsqueda de dólares de emergencia, dice Massa, el primer punto de fortalecimiento de las reservas, es la placa número 5, adelanto de exportaciones del agro, pesca, minería, que en 60 días van a aportar 5.000 millones de dólares de adelantos de exportaciones, dice Massa. A eso le suma desembolsos de 1.200 millones de dólares con organismos internacionales y un nuevo programa de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, de 750 millones de dólares. Está diciendo, bueno, hay que ver si este adelanto de exportaciones, cómo se hace. Dijo que hay firmado un acuerdo con las cerealeras y con el sector minero y demás. La pregunta es si estos 5.000 millones de dólares efectivamente son un adelanto, son dólares que no iban a ingresar en estas semanas y que se puede conseguir efectivamente de manera rápida para engrosar las reservas del Banco Central. Tampoco se conoció cuáles son los incentivos que se va a dar. Ahora vamos a hablar con Claudio Slotnick, fundamentalmente al sector agropecuario, para que adelanten esta liquidación de exportaciones. Y la otra pata, la placa 6, es algo que se conocía, pero que tampoco dio precisiones Massa, porque se supone que esto se va a seguir negociando en agosto, que es que se está negociando 4 ofertas de repo, es decir, préstamos de corto plazo en dólares, de fortalecimiento de las reservas y recompra de deuda soberana para fortalecer los títulos de la deuda en dólares, de 3 instituciones financieras internacionales y un fondo soberano que se supone que es un fondo de Qatar o de Arabia Saudita. Pero el punto es, Massa dice, es necesario, y no se equivoca, conseguir dólares urgentes porque considera que devaluar hoy, es decir, mover el tipo de cambio oficial hoy con el Banco Central sin reservas, con reservas líquidas negativas, significaría una situación de espiralización grande. Bueno, plantea también el tema del superávit fiscal, el superávit comercial, es decir, anuncia un sendero que dijimos era obvio, de mediano plazo, va a haber un DNU de promoción de aumento de exportaciones de agroindustria, de hidrocarburos, de minería y economía del conocimiento, para darle incentivos. También dice, atención, que va a haber toda una revisión de lo que fue su facturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por operaciones de triangulación, que Guillermo Michel, el titular de la aduana, le reveló en las últimas semanas desde que llegó a la aduana. Al parecer encontraron que 722 empresas hicieron unas 13.000 operaciones donde le sacaron dólares al Banco Central sobrefacturando importaciones o subfacturando exportaciones para no entrar por el tipo de cambio oficial. Pero todo eso marca claramente el problema de fondo, que es la brecha cambiaria. Es decir, el tipo de cambio oficial en 130 pesos y los dólares libres casi en 300 pesos o 280 pesos. Y sobre eso Massa no dijo nada, cómo se resuelve. Y es el punto clave, porque está diciendo algo lógico. Obviamente se va a abrir un registro de 60 días para que esas empresas rectifiquen y si no, le van a dar denuncias penales cambiarias o denuncias de contrabando, en el caso de sobrefacturación o
su facturación, es decir, y es lógico, es obligación de los funcionarios públicos hacerlo, si no los propios funcionarios públicos terminan siendo cómplices. Habría que hacer una revisión de qué hicieron los funcionarios públicos que estuvieron hasta ahora en la aduana y en el Banco Central con estas operaciones. Pero más allá de eso, ¿por qué estallan este tipo de maniobras y operaciones que terminaron con el Banco Central vaciado de reservas? Y por la brecha cambiaria. Pues tenés un dólar oficial a 130 y dólares libres casi a 300 pesos. Y ese es un punto que Massa no respondió cómo se resuelve. Está claro que quiso dar una señal de que va a aplicar un programa de emergencia ajustando en los pesos y consiguiendo dólares de emergencia para no devaluar con un banco central en rojo, porque considera que eso significaría una devaluación desordenada, un impulso adicional de inflación y una crisis económica y política mayor, pero no hubo un sendero clave, y voy ahí a las preguntas, a la placa 7, que dejó pendiente Sergio Massa con sus anuncios. Primero, ¿cuáles son los incentivos para impulsar la oferta de dólares de exportadores? No se sabe qué se les va a dar, si un tipo de cambio diferencial, si incentivos fiscales, si va a ser lo que anunció el Banco Central ya de manera potenciada. Segundo, ¿cómo se va a reducir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares libres, teniendo en cuenta que, vamos a ver, a dónde terminan los dólares libres? Hoy bajaron un poquito, pero están más o menos ahí y todo parece indicar que el programa, por lo menos en el corto plazo, es que no se disparen, que ese sea el techo de los dólares libres, pero está claro que el dólar oficial está muy, muy atrasado y esa brecha cambiaria va a persistir y eso te dificulta acumular genuinamente reservas en el Banco Central. ¿Y cuál es el plan antiinflacionario? Y el sendero de desaceleración de precios, fundamentalmente porque Massa dijo lo obvio, que julio va a ser el peor mes inflacionario, tal vez 8% más. Agosto ya está jugado, totalmente no puede hacer nada sobre agosto, muy probablemente va a estar 6 o 7%, también una inflación muy elevada en agosto. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el sendero después y cuáles son los elementos para desinflar la economía, más allá de que, como les decía, todas son medidas lógicas de ajustar los pesos, que haya menos emisión y conseguir dólares rápido y que no se te dispare aún más la brecha cambiaria? Vamos a hablar, está Orlando Ferreres en comunicación y Facundo Neskamsky. Gracias, Orlando, por atendernos, muy amable. Empiezo con vos. Bueno, ¿cómo estás viendo los anuncios que ayer hizo Sergio Massa? Bueno, está bastante completo, por lo que vos hiciste una descripción muy detallada de los mismos, me pareció bien. Ahora falta instrumentación y quedan muchas dudas acerca de si podrá cumplirlo después. O sea, es un anuncio completo, pero con una ejecución difícil, dado que tiene muchos pesos y pocos dólares. Entonces tiene que conseguir los dólares, lo cual tampoco precisó muy bien cómo iban a ser y cuáles van a ser los tipos de cambio para esos sectores que van a ser beneficiados y también cómo va a ser para negociar con los bancos internacionales o con el Banco de Arabia Saudita o Qatar, qué es lo que le van a dar en cambio. Parece que son títulos públicos, pero supongo que eso estará inicialmente iniciada la negociación para poder decirlo en un anuncio de crisis económica. Me parece a mí que está todo bien, que tenemos una expectativa mejor. Con los tipos de cambio no, los libres no avanzaron mucho, sino que bajaron un poquitito hoy, mínimo, y con el tipo de cambio oficial a 132 pesos, creo, tipo de cambio minorista, efectivamente considero que es una alternativa posible, pero que va a costar mucho, sobre todo que falta el viceministro de Economía, que todavía no fue nombrado, y que requeriría de una persona que entienda más de macroeconomía, ¿no? Este es mi panorama. Facundo, ¿cómo estás viendo el panorama de lo que se vio ayer en términos políticos? Hay un momento, un instante que es muy fuerte, a ver si lo podemos mostrar, cuando el presidente presenta en la jura a Sergio Massa y de una manera muy gráfica da un paso al costado, ¿no? En algún momento dice, me acordé que
que tenía que agradecerle, ¿puedo hablar? Me acordé que tenía que agradecerle a Batakis y a Daniel Scioli. ¿Tenemos el tape? Mostrémoslo. Pero no quería olvidar algo. Mi más profunda gratitud a Silvina Batakis. Mi más profunda gratitud a Daniel Scioli, mi querido amigo de siempre. Gracias, Julián, también. A los tres les agradezco sinceramente el compromiso político, el desprendimiento personal que han demostrado. Bueno, después de esa imagen, el presidente se va en una imagen, la verdad que no sé cómo calificarla, un tanto triste, ¿no? El presidente se va, no quiero hacer un parangón, digamos, de otro presidente que en su momento también salió del decorado, ¿no? Pero así, sale del decorado. Facundo, qué percibiste en lo que ocurrió ayer desde el punto de vista institucional? A ver, déjame que te diga dos cosas, Maxi. Primer punto, ¿el presidente está más débil o más fuerte? Bueno, si lo pensás en términos del poder que tiene dentro del gobierno, la incorporación de la figura como Massa, en principio parecería debilitarlo a él, ¿no? Que hay como una especie de transferencia de poder del presidente hacia un ministro de Economía que es mucho más fuerte que los dos anteriores, tanto Guzmán como la propia Silvina Batakis. Y entonces pareciera ser que además al incorporarse una figura como Massa, que tiene, digamos, trascendencia política, además de hacerse cargo del Ministerio de Economía, esa transferencia de poder se hace mucho más visible y notoria. Eso es cierto. También es cierto que hace un mes o dos semanas para atrás no se hablaba de otra cosa, tanto en los medios de comunicación como digamos, en los círculos de poder, de la debilidad del presidente, de un llamado a elecciones anticipadas, de si el presidente terminaba o no terminaba. Y hoy se está hablando de si es posible o no es posible que Sergio Massa cumpla o no el plan económico que acaba de presentar con unas pinceladas en el día de ayer. Entonces, desde el punto de vista del presidente, ¿ganó o perdió? Bueno, en términos simbólicos de poder, pareciera que perdió. En términos de tiempo, pareciera que ganó tiempo. Porque, digamos, de alguna manera, al poner a Sergio Massa como ministro de Economía, le permitió descomprimir una situación en términos de cierto, desacumulación de poder político que parecía no tener fin y que Sergio Massa oficia de alguna manera como tapona esa pérdida de poder político, ya no de él en términos personales, sino de su propio gobierno. Entonces la pregunta es, Alberto Fernández sin su gobierno tampoco es nada. Entonces, me parece, desde ese punto de vista, el presidente ganó. Ahora, Sergio Massa resuelve o pareciera resolver el primer problema, por lo menos en términos simbólicos, que es el problema de la coordinación política. El Frente de Todos tiene un problema de coordinación política prácticamente de sus inicios. Lo que pasa es que con la pandemia... Facundo, vos decís de ese punto de vista el presidente ganó. A ningún presidente le gusta que le digan, bueno, correte un poco, correte. Y yo no digo solo de Sergio Massa, digo de Cristina también. Lo que se vio es un presidente que tiene el gobierno intervenido, que llega Sergio Massa y al presidente le dicen, bueno, correte. Y el presidente pide permiso porque se había olvidado de agradecerle a los dos ministros que él había apostado y le duraron 25 días. Eso es cierto, Maxi. Eso que vos estás señalando es cierto. Pide permiso en el acto el presidente. Bueno, eso es una actitud, digamos, personal, psicológica, pero antes estaba en duda la continuidad de su gobierno. Lo que se discutía, a ver, yo, digamos, venía a este mismo programa hace 2 semanas, y se hablaba de si el gobierno del presidente Fernández podía aguantar o no podía aguantar. Hoy ya no se habla de eso. Hoy se está hablando de si las medidas de Sergio Massa van a ser exitosas o no van a ser exitosas. De alguna manera, de la agenda pública se corre el eje si el gobierno resiste o no resiste, y se está hablando sobre si el plan económico de Sergio Massa es sustentable o no es sustentable. Entonces, la pregunta es, ¿ganó o perdió? Bueno, no sé qué es mejor, si correrse un poco de la centralidad del poder y que tenga menos relevancia su figura en su gobierno, o en realidad que su gobierno no sea visualizado como un gobierno que puede llegar al final de su mandato.
Y esta era la discusión que estaba en todos lados hasta que asumió Sergio Massa como ministro de Economía, y por eso tuvo que cambiar a una ministra de Economía en 25 días. Si no, no se explica. Si no, ¿cómo se explica que Batakis en 25 días haya tenido que correrse del lugar, haya viajado a los Estados Unidos, haya vuelto y se haya corrido del gobierno? Entonces, hay que asumir la debilidad que estaba el gobierno de Alberto Fernández para entender por qué él tiene que hacer esta cesión y esta transferencia de poder a Sergio Massa. Por supuesto, después, obviamente, en términos personales no le va a gustar, se va a sentir que le sacan una cuota de poder. Ahora, la pregunta es esto mejor o lo anterior mejor? Entonces, en el cálculo político, tengo mis dudas si ganó o perdió. Dejémoslo ver, porque si Sergio Massa le va bien, está claro. Y eso le permite llegar exitosamente al final de su gobierno, yo te diría, no sé si perdió. No, pero está claro que todas las movidas que hacía hasta ahora Alberto Fernández eran movidas que nosotros decíamos, no está buscando salir de la crisis, sino acelerarla. Es decir, todos los pasos que dio, incluido cómo le renunció Guzmán, era el desmanejo de Alberto Fernández acelerando la crisis. Además de la contribución de Cristina recitando en público recetas económicas que son las contrarias de la que trataba de aplicar Guzmán, Batakis y ahora Massa. Pero bueno, está claro que hay un gobierno intervenido, que entre Massa y Cristina le dijeron correte y vamos a tratar de ver si esto funciona. Hay un gobierno en el cual, digamos, el presidente tiene mucho menos peso en la toma de decisiones del que tenía antes, pero un gobierno que tiene una expectativa diferente a la que tenía cuando el presidente era el único que tomaba las decisiones. Entonces, si eso ganar o perder, es una discusión que yo dejo abierta. ¿Cómo lo sienta el presidente en términos personales? No lo sé. Digamos, no soy psicólogo, soy analista político. Ahora, en términos de resultado final, si a Massa le va bien, el resultado para el presidente también va a ser bueno. Entonces, ahora hay una discusión abierta. Y déjame, con esto te digo el segundo punto que me parece importante para plantear respecto también de lo que planteó Orlando, que es el siguiente. Pareciera ser que Sergio Massa tiene más capacidad que Guzmán y que Silvina Batakis para resolver el problema de la coordinación política. Sergio Massa anuncia un plan que tiene algunas características muy similares a la de Batakis y a la de Guzmán, pero pareciera ser que eso no genera las resistencias que generaban Batakis y Guzmán. Entonces, resuelve el primer problema, pero eso, digamos, es solo de corto plazo. Lo que ahora tiene que pasar es a la resolución de los problemas en términos concretos, ¿no? Digamos, lo otro es espuma, ¿no? La coordinación política. Con la coordinación política solo no se come. Tienen que tener éxito en sus políticas económicas. Y ahí entra otro factor a jugar, que ya no depende solo de las habilidades de Sergio Massa o de que pueda cumplir estos anuncios que Orlando señaló que todavía no ha desarrollado en profundidad y que vos también señalaste, sino también el factor tiempo. Vos decías, julio ya está, agosto ya se comió. Massa lo dijo, sí. Digamos, y por eso, ¿cuánto tiempo le queda? Entonces la pregunta ¿es posible desarrollar un plan de estabilización y resolver los desequilibrios macroeconómicos en 6 meses? Mirá, bueno, no sé, eso, los economistas. Le preguntamos a Orlando, digamos, que pasó la experiencia de la segunda hiper, ¿no? La de Menem ahí en el Banco Central. Orlando, ¿qué debería esperarse para que alguien dijera, bueno, Massa puede lograr estabilizar la situación y puede pensar en una especie de plan B? Está claro que quiso enviar la señal de que no iba a devaluar sin reservas, que va a buscar fortalecer las reservas, lo dijo con todas las letras, y después ver cómo hace para ir corrigiendo la brecha. ¿Qué debería pasar en las próximas semanas o cuáles debieran ser los próximos pasos del gobierno? Yo creo que ahí va a haber que ver cuál el tipo de cambio pone oficial para los 4 sectores que anunció que van a tener mejoras, o sea, el campo, algunos sectores productivos como el petróleo otros para la batería de autos o de celulares. Me parece que ahí vamos a tener que ver un poco un tipo de cambio nuevo, porque está muy antiguo el tipo de cambio oficial.
con ese tipo de cambio es difícil conseguir tantos dólares como él cree, porque va a ser difícil que quieran entrar al país con ese valor tan bajo comparado con el 291 del dólar blue o del 289 del dólar para la empresa. Me parece que hay mucha diferencia. Y por otro lado, la paridad teórica de equilibrio que calculamos en el estudio Ferreres es de 195 para el dólar oficial con Estados Unidos y de 205, 210 para el dólar múltiple, comparado en cuenta todas las exportaciones que hace Argentina. Entonces, me parece que va a tener que ver algo de shock en materia cambiaria para que podamos creerle un poco más. De lo contrario, quedaría como una especie de intento, pero sin concreción, y que puede ser igual que los anteriores. Ahora, Por más que ¿coincidís, es coincidís con esta visión de acumular dólares primero en la reserva, tener algo de munición en la reserva, más allá de la suba de la tasa de interés, que tengo entendido que va a seguir subiendo? Es decir, más allá de lo Yo básico, también creo. tener algunos dólares en la reserva para después poder hacer algún tipo de modificación cambiaria, pues también estamos con un piso inflacionario elevadísimo. Un ministro que necesita también construir confianza, porque este es un gobierno que tiene cero confianza en medio de una corrida cambiaria. Entonces, si alguien entra con una devaluación, ya pulverizás la confianza de inicio. Estos no son los planes donde vos estabas en el inicio de un gobierno y haces una movida y te bancás un costo político 3 meses y después la economía despega como un cohete. Yo creo que para obtener dólares vos tenés que devaluar algo en el mercado oficial. De lo contrario, sería difícil conseguir un resultado significativo. Me parece a mí que eso es así. Entonces, yo creo que si bien puede conseguir algunos dólares o con depósitos de títulos públicos que están en el Banco Central, cosa que también se iba a usar para pagar la NELIC. En su momento, en el libro de Emilio Campo figura un programa de fondos así, fideicomisos con dólares, títulos de dólares oficiales. Ahora se van a usar para conseguir algunos dólares sin esa necesidad de dolarizar. Bueno, vamos a ver si eso ocurre en la práctica, pero yo creo que él va a requerir un ajuste cambiario oficial importante, no digo del 30%, pero por ahí del 20% en materia de tipo de cambio oficial, para Bien. poder convencer más a los distintos prestadores de dólares. Orlando, te agradezco, muy amable como siempre. Se nos está terminando el Zoom con Orlando, que estaba la ventanita apareciendo. Muy amable como siempre, Orlando Ferreres. Vamos a enganchar también qué está pasando en este momento en el mercado financiero, con alguien de un banco de inversión en Nueva York, muy importante, y que tiene un poquito la visión de cuál es la expectativa de afuera. Enganchémoslo, por favor, ahora mismo. Facundo, la otra pregunta que te hago es... fíjate lo que ocurrió ayer, ¿no? Cuando había, obviamente, en el Frente Renovador de Sergio Massa, cierta algarabía en la jura, y el propio Massa frenó, ¿no?, esos cánticos y esa algarabía. A ver, tenemos el video en el momento en el cual estaban ahí cantando en el Museo del Bicentenario los militantes del Frente Renovador. Bueno, sí. Bueno, esto fue ayer, ¿no? En la jura, claramente Massa pidiendo, por favor, que desactiven eso. La verdad que da una idea. Estamos hablando de Massa mismo lo dijo, le agradezco a los funcionarios que se sumaron al equipo por su coraje, porque hubo mucho, que no es el inicio de un gobierno donde tenés todas las perspectivas. Estás en medio de una crisis y las mayores de las chances están en contra.
Ahora, ahí estar festejando en ese ambiente también es un mensaje para la sociedad de que hay una desconexión total de lo que se está viviendo. Vos estuviste ahí, Candelaria. Estuve ahí, Maxi. La verdad que se sentía un poco con lo que decías antes, se sentía que el presidente era invitado en su propia casa. Y realmente el Frente Renovador estaba ahí a pleno disfrutando de la asunción de Sergio Massa. Y me parece que era un poco lo que le quería preguntar a Facundo también, es la aparición como de este tercer elemento del Frente de Todos dentro de esta interna, ¿no? Teníamos la interna entre Cristina y Alberto y ahora se agrega un poco la aparición del Frente Renovador como un elemento que todos sabíamos que siempre estuvo, pero que se empodera en esta situación tan delicada. Ayer los festejos empezaron desde el minuto 1, desde que Sergio Massa entró, no pararon los aplausos, las fotos con los celulares, la gente que quería sacarse selfies todo el tiempo. Se quedaron muchísimo tiempo después de que Alberto Fernández se retiró, casi hasta que apagaron las luces y había militantes afuera. O sea, era realmente un clima de festejo. Ahora, ¿cuánto incide esta tercera pata que aparece en esta interna que ya había? Ahora el Frente de Todos tiene una interna triple. Esa sería un poco mi pregunta. No, me parece, a ver, lo que... Primero, la política siempre tiene una dimensión endogámica, ¿no? Que tiene que ver con cómo viven las cosas, cómo se celebran, cómo se mira lo que pasa dentro del mundo del poder, que está muchas veces divorciado de lo que está sucediendo en la sociedad. Esto es así y en parte en esto se sustenta muchas veces que cuando nosotros, Maxi, te presentamos las encuestas, mostramos las encuestas, vos ves la mirada que tiene la gente sobre la política, ¿no? El descreimiento. Pero bueno, digamos, esto a veces es difícil de evitarlo, ¿no? Porque son, digamos, es gente que se dedica todo el día a esto y a veces le cuesta mantener por ahí el recato, la mirada que hay que tener para poder disimular estas situaciones de lo que está pasando en la sociedad, que además hoy tiene, con los teléfonos celulares, con el nuevo mundo digital, un acceso a estas cosas y a estas situaciones que antes no tenía, y entonces todo esto se conoce. Antes esto por ahí quedaba en el marco de un festejo íntimo y hoy se ve y se visualiza. Ahora, vamos a lo importante. La pregunta es, ¿Sergio Massa es una tercera pata que hoy tiene más fuerza que antes? Bueno, sí. Antes era un socio minoritario dentro de esta coalición y hoy está siendo llamado a un lugar como una especie de salvador, ¿no? Como a ver si puede resolver el principal problema que o los dos, vamos de nuevo a como empezamos la charla, los dos principales problemas que tiene este gobierno, la coordinación política por un lado y la posibilidad de resolver los desequilibrios macroeconómicos. Nadie tiene duda, Maxi y Candelaria, que si Sergio Massa logra resolver estos dos problemas, hacia adentro del Frente de Todos y hacia afuera de la sociedad, se convierte en un referente que despierta muchas más expectativas que la que tiene antes. Ahora la pregunta es, ¿cuán cerca está de eso en relación a los cantos y a este festejo que vemos? Bueno, yo te diría bastante lejos, ¿no? Facundo, brevemente, a ver, yo no quiero hablar del año que viene o de las movidas y esto y lo otro. Lo que está claro es que Massa necesita, para gestionar en economía, necesita alinear todas las expectativas en base a las medidas que tome. Y esto significa, más allá de que el presidente se corre, y obviamente se hablaba de interna, era el presidente, pero el presidente no ha construido nada desde el punto de vista político. No tiene nada detrás, absolutamente nada. No hay un solo intendente, no hay un solo concejal, no hay nada. Hay amigos alrededor del presidente y cada vez menos en los puestos claves porque se los terminan copando entre Cristina y Sergio Massa. Ahora, más allá de esa cuestión de la gestión política, Massa necesita que todo lo que dijo ayer, que fue muy cuidado, esto de no pelearse con el campo, con los empresarios, alinear expectativas de que va a haber un ajuste fiscal, de que no va a haber emisión monetaria, de que se van a conseguir los dólares, no sea de alguna manera cruzado por dirigentes del Frente de Todos, que empiecen a salir a decir o el salario básico universal, o que el déficit fiscal no es lo que importa, o que, bueno, pero ¿por qué no podemos emitir para dar aumentos generalizados? Es decir, que todo lo que vimos en la dinámica del Frente de Todos en el último año. Es decir, a la primera de cambio que le pase eso a Sergio Massa, estamos en un problema ya de otro orden. Pero la pregunta es, primero, suponemos que Sergio Massa llega a esta posición no solo por una designación que se le ocurre a Alberto en una trasnoche en Olivos, sino con acuerdo de Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner conoce como nadie a Sergio Massa. Fue su jefe de gabinete, se enfrentó políticamente con ella, muy duramente, dijo cosas muy duras
sobre ella, sobre su agrupación política, y sabe cómo es su pensamiento político y económico, más allá de que no sea un economista. Entonces, no se puede sorprender. Martín Guzmán, uno podría decir, bueno, no sé quién es Martín Guzmán, por ahí no lo conocíamos. Yo cuando lo designaron ministro de Economía no sabía quién era. No, Pero está bien, Sergio Massa sabemos todo. Sergio Massa sabemos todo quién es. Entonces, Cristina no puede sorprenderse del programa que está proponiendo Sergio Massa hoy. Ahora, la pregunta, Maxi, que yo me hago, que me la hacía el día de hoy, cuando me levanté y escuchaba los medios, es el kirchnerismo, y en la figura del kirchnerismo, digo, Cristina y todos los integrantes de ese espacio político, entraron en una etapa de conformismo, es decir, prefiero la coordinación política y la supervivencia del gobierno y llegar con algunas chances, con un gobierno más ordenado, con algunas chances electorales al 2023, aunque sea con un programa más ortodoxo, porque lo otro tenía un pronóstico de poca vida, ¿no? Es decir, obstruirlo a Alberto Fernández y que no sea ni una cosa ni la otra, y entrar en un estado de indecisión total, el resultado estaba siendo mucho peor que lo que estamos viendo en el día de hoy. Entonces, por ahí entramos en una etapa de conformismo. Ahora, eso no hay manera de pronosticarlo, eso lo vamos a ir viendo a medida. ¿Sabés para mí con qué va a tener mucho que ver? Con los pequeños éxitos y los pequeños logros que vaya teniendo Massa en el desarrollo de su programa. Si Massa logra mínimos niveles de estabilidad y de equilibrio, seguramente va a ir logrando apoyos incrementales. Si no logra, seguramente vuelvan a aparecer las situaciones de diferenciación política que vimos en otros tiempos. Facundo Nejamsky, gracias, muy amable. Me voy con Diego de Nicolás, que está ahí frente al Ministerio de Economía. Diego, ¿cómo estás? Bueno, Maxi, aquí frente al Ministerio de Economía observás que hay una movilización. Bueno, se trata de sectores piqueteros que pasaron por este lugar y, a decir verdad, no tenían como destino final el Ministerio de Economía, sino que avanzaron hasta el Ministerio de la Mujer, que está ubicado en Paseo Colón, casi Avenida Belgrano, es decir, aproximadamente unos 300 metros de este sitio. Pero la parte final de esta columna quedó prácticamente aquí sobre la calle Irigoyen, en las puertas de este ministerio, lugar en donde Sergio Massa está reunido desde hace aproximadamente 2 horas con los miembros de su flamante equipo económico. Pero hablando de piqueteros, Maxi, vamos a decir que más temprano llegaron algunos referentes, como por ejemplo Eduardo Beliboni, Silvia Saravia, Mónica Zulé y otros más, para traerle a Sergio Massa una carta en la que reclaman por las necesidades que ya escuchamos tantas veces. Lo mismo habían hecho hace 25 días más o menos, cuando Silvina Batakis asumió el ministerio. Habían llegado sin movilización hasta este lugar y le entregaron a Batakis una carta. Bueno, hoy vuelven al ministerio, lo hicieron antes del mediodía, le trajeron esta nota, veremos si hay algún tipo de respuesta o alguna reunión que Sergio Massa les pueda conceder. Pero bueno, esta es la realidad entonces, los piqueteros con la nota más temprano y ahora esta movilización que coincide aquí en esta parte en el Ministerio de Economía sobre la calle Hipólito Yrigoyen y sobre la avenida Paseo Colón. Ahora vamos a contar qué va a pasar con el tema de planes sociales, que dijo Massa ayer y qué piensan hacer, y también con el tema jubilaciones. Van a ver ahora cómo están perdiendo las jubilaciones por goleada, como todos, ¿no? Pero muy pronunciadamente las jubilaciones por goleada frente a la inflación. Está Sebastián Vargas, que es economista de Barclays, uno de los bancos de inversiones más reconocidos internacionalmente. Está en Nueva York. Gracias, Sebastián, muy amable por atendernos. Bueno, ¿cómo se está viendo desde Nueva York los anuncios de Sergio Massa en el Ministerio de Economía? Bueno, en primer lugar, lo que se notó es un fuerte apoyo empresarial, es algo que para mí es muy importante destacar. Y ese apoyo, digamos, este ministro de Economía llega, me parece, más bien que un operativo clamor, si se quiere, del sector político, o un operativo clamor del sector empresarial para la llegada del ministro, ¿no? Y eso un poco se vio en la puesta de escena de ayer. Y en términos de los anuncios, valoro, digamos, yo creo que lo más importante es que puso el tema fiscal primero como ancla, y fue lo que realmente todos sus anuncios estuvieron más que todo basados en eso. Y después hubo otras medidas que apoyan, que están, digamos, que están bien asesoradas, asociadas al repo, al canje local, y un orden de incentivos, si se quiere, mejor para el sector exportador e importador. Tal vez
una de las cosas más relevantes, digamos, como para mencionar, es el tema del aumento de las reservas, ¿no? O sea, las medidas para aumentar la liquidez. Sí, te escucho. Sí, sí. Sebastián, te estamos escuchando. ¿Sí? ¿No me escuchás? No, sí, te estamos escuchando perfecto. Bueno, te decía que el tema de la liquidez, me parece muy relevante por dos motivos. Una, porque lo que te muestra en realidad es que hay muy poco apoyo del sector multilateral, hay muy poco apoyo del sector, nada de apoyo del sector bilateral, es decir, de otros países. Digamos, si querés compararlo con otros momentos de crisis en el pasado de la Argentina, en donde realmente hubo, digamos, apoyo externo muy importante, digamos, una especie de seguro que proveía cierta estabilidad en el inicio, en el arranque de un paquete de medidas como el que está encarando Sergio Massa. Pero esta vez quedó realmente, básicamente, el aumento de la liquidez del Banco Central en manos del acuerdo que pueda llegar a alcanzar el gobierno con el sector exportador. Digamos, ¿no? Entonces, esto me parece a mí un dato importante en la dinámica actual. Ahora te hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo se ve desde Nueva York? Vos estás hace mucho tiempo ahí en Wall Street, has visto pasar a varios ministros de Economía, incluso en viajes por ahí, con acuerdo del Fondo Monetario, sin acuerdo con el Fondo Monetario. Había una visión del gobierno de Alberto Fernández, que es que Guzmán había renegociado la deuda, el acuerdo con el fondo, pero que Cristina no estaba de acuerdo con ese rumbo y bombardeaba todo. Y que además decía en público cosas que estimulaban la corrida cambiaria, que había que tener tasas de interés bajas para estimular el crédito, que emitir no era un problema, que el déficit fiscal, fíjense el déficit fiscal que tiene Estados Unidos y cómo emite y por qué no lo puede hacer la Argentina. Es decir, un montón de cosas que los economistas y la gente de Wall Street lo tiene ya muy en la retina, ¿no? De la visión del kirchnerismo. ¿Esa visión cambia con Massa ministro de Economía o de qué depende? ¿De que eso cambie y de alguna manera Massa pueda dar el primer paso, que es estabilizar y después ver cómo baja la inflación? Sí, no, yo creo que sí cambia desde el punto de vista de que está todo el mundo expectante en el mercado acerca de lo que va a hacer Massa. Y está expectante porque precisamente Massa está hoy por hoy poniendo un montón de capital político en riesgo personal y tiene un capital político propio, ¿no? Y recién lo escuchaban en Hankis, en el programa, que estaba comentando acerca de que realmente es cierto que todo el mundo lo conoce. Cristina Kirchner seguramente no puede desconocer cómo piensa Sergio Massa. Entonces, frente a tu pregunta, yo creo que para poner en valor digamos, a Sergio Massa, lo que se va a requerir es que efectivamente las medidas empiecen a ejecutarse. Uno cuando tiene un programa de este tipo, una de dos, ¿no? Tiene o compra un gran seguro de liquidez, que en este caso, como te comentaba, no existe, o básicamente va haciendo el delivery, digamos, si se quiere, la ejecución de las políticas adecuadas. En el caso que mencionaste anteriormente, del programa que falla del FMI, lo que vos tenías era que, si se quiere, de sectores de la coalición criticaban el programa del gobierno, el gobierno quería llevar a cabo, y el gobierno respondía efectivamente yendo para atrás en el camino que había elegido. Digamos, en el caso de Sergio Massa está la pregunta, digamos, si se quiere, que ahí, digamos, si va a avanzar en el camino que ha trazado o si frente a presiones que van a existir de otros sectores de la coalición, él va a cambiar el rumbo. Y el hecho de que tenga capital político propio y que se pueda proyectar hacia adelante como un candidato presidenciable del peronismo, me parece que hace más probable, si se quiere, desde el punto de vista del mercado, que las políticas se vayan a ejecutar en esta oportunidad. Lo sumo a Leandro Chalva de Delfos. Gracias, Leandro, por atendernos, muy amable. ¿Qué está pasando hoy con el día después de los anuncios? ¿Qué está pasando con el mercado financiero? ¿Qué tal, Maxi? Mira, el mercado arrancó relativamente bien y se fue desinflando con el correr de las horas y de los minutos. Básicamente porque yo lo que veo es que Massa planteó la jugada al revés de lo que históricamente estábamos acostumbrados, ¿no? Típicamente el ministro de Economía anuncia
la bomba del ajuste que después tiene que tener contención política. Ahora se le dio una contención política, pero no sabemos qué contenido tiene este ajuste. Y hoy a la mañana el mercado esperaba algún cambio y no hay ninguno, digamos. El Banco Central está operando como lo venía haciendo ayer, no salió ninguna comunicación nueva, ninguna normativa nueva, y bueno, y el horno no está para bollos, entonces el mercado se empieza a poner impaciente y se fue desinflando, lo que a primera hora o las primeras operaciones eran todas con un tono un poquito más positivo. Y eso creo que es un día muy, muy bueno para la región, sobre todo Brasil, que las acciones están subiendo muchísimo. No hay contagio tampoco en ese sentido. Ahora, Chelva, yo mostraba al principio del programa que hay un Banco Central que está en rojo total. Mostraba que tiene reservas netas de 2.200 millones de dólares, contando 4.000 millones de dólares de DEG. Las reservas líquidas, si le restás el oro, son negativas. Es decir, que ya está vendiendo dólares, alquilando la posición de oro, usando parte de los encajes de los depósitos, que tiene 7.000 millones de dólares vendidos en contratos de futuro, muy cerca del límite que le impuso para este año el FMI. Es decir, está en rojo total. Y aparte la dinámica es, el último mes vendió 1.300 millones de dólares y en 3 días de agosto vendió 430 millones de dólares, ¿no? Todo para pagar la cuenta de combustible. Pero evidentemente Massa toma nota de que lo que decían Guzmán o Pelle de llegamos a septiembre, no tenemos que pagar combustible y ahí zafamos, es imposible. ¿Hay posibilidad de que se refuercen las reservas con estas cosas que anunció Massa, el adelanto de pago de liquidación de exportaciones, los repo? ¿Qué es lo que debiera verse en las próximas semanas para encontrar un Banco Central que está en otra posición distinta de esta de que es la dinámica de colisión? Yo lo pongo en dos plazos, Maxi, 30, 60 días que se pueden conseguir dólares destrabando el mercado único y libre de cambio, que está trabado. Los exportadores liquidan lo menos posible y los importadores tratan de comprar lo máximo posible a un precio que todo el mundo sabe que está extremadamente barato. Uno ve que la inflación ha sido del 60%, con una devaluación del 30%. Entonces tenemos un atraso muy evidente ahí que si se destraba con algún mecanismo que aliente a que las liquidaciones vuelvan a cursarse como lo venían haciendo hasta mayo, podemos decir, ahí se consigue el oxígeno para 30, 60 días. Y después lo que plantea básicamente Massa es, bueno, yo además conseguí financiamiento, que hay un enorme signo de interrogación. Hoy mismo a la mañana sale un reporte de JP Morgan, que era uno de los supuestos bancos que iba a dar el repo, para nada positivo con lo anunciado ayer. Entonces, ese financiamiento, que es el que te permitiría llegar a marzo del año que viene para hacer un ajuste gradual y no un ajuste de shock, es donde existen enormes dudas. Ahí me parece que es donde más interrogantes existen. Creería que lo de 30 a 60 días, dándole algún aliciente a los exportadores para que liquiden, e insisto, sin hacer algo brusco, creo que empezando a mover el tipo de otra manera. Pensemos que en julio tenemos 8% de inflación con un dólar que se mueve al 5%. Quiere decir que seguimos alimentando el problema y ahí necesitas destrabar el mercado de cambio. Ahí faltan 1.500 millones del último mes y que vuelva a tomar la dinámica normal. Bien, haces una última pregunta. Sí, una pregunta para Sebastián, digamos, justamente referido a la posibilidad de que Massa consiga dólares en bancos del exterior. Número uno, ¿qué posibilidades, cuánto puede llegar a conseguir? Y número dos, digamos, la expectativa que ayer el ministro dijo en la conferencia de prensa fue después de un julio y un agosto jugados con inflación alta, la inflación va a empezar a bajar a partir de septiembre. ¿Ese escenario existe o no? Bueno, sobre la primera pregunta, digamos, siempre hay plata a un precio, ¿no? Y ahí lo que pienso es que hoy por hoy el mercado de capitales a una tasa razonable, que no sea extremadamente onerosa, está absolutamente cerrado para Argentina.
O sea, sí se pueden, estas operaciones de repo se pueden estructurar, por supuesto, y, digamos, y pueden funcionar la estructura financiera, digamos, pero no hay financiamiento para Argentina hoy por hoy. Ese es un tema. Yo creo que, de hecho, creo que... Perdón, para mí por eso respecto a esto de las operaciones de repo y demás, en su momento, hace 2 o 3 meses, Martín Redrado me había comentado que efectivamente había posibilidades de hacer operaciones de repo con algún fondo soberano o con algún banco al 6,5 anual, que obviamente para la Argentina es una tasa muy buena, si bien para el mundo es una tasa elevadísima. Claro. Y que en su momento la rechazó Guzmán, más allá de que a Guzmán se le quemaron todos los papeles, ¿no? Redrado consideraba que era una buena idea si cambiaban la hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta de Guzmán diciendo una cosa y Cristina bombardeándolo, y Guzmán planteando también un escenario idílico respecto a cómo crecía la economía y cómo todo se iba a solucionar cuando llegaran los dólares de la cosecha gruesa, y esos dólares llegaron y no se acumulaban en el Banco Central. Pero lo que quiero decir es que esto que cuenta Massa es algo que ya sondeó incluso en su momento con parte de su equipo. Tengo entendido que Daniel Marx hace rato estaba también trabajando con Massa, y que esa posibilidad estaba. El tema es si esos dólares de corto plazo, que son préstamos y que hay que pagar una tasa de interés, te sirven en la urgencia de los próximos meses. Yo creo que, mirá, yo creo que efectivamente, como te decía, se pueden estructurar esas transacciones sin duda. Lo que pienso es que no en montos, digamos, que son mínimos. Realmente acá, me parece, como decía Chialba, creo que acá hay que destrabar el mercado de cambios. Hay que, digamos, que el apoyo empresarial que tuvo Massa tiene que traducirse en un acuerdo con el sector exportador. Ese acuerdo con el sector exportador va a tener que necesariamente tener incentivos económicos. Claro. Y también zanahorias y palos también, digamos. O sea, hoy con las tasas de interés locales que tenés, o sea, es una locura, ¿no? El hecho de que las tasas de interés locales estén tan bajas y te permitan financiar acumulación de inventarios. Se subieron fuerte, pero claramente en esta dinámica debieran subir todavía más. Lo venimos contando, digamos, para que el que tiene dólares no opte por financiarse en pesos con una tasa real negativa debajo de la inflación. Y además para garantizar también que el que tiene pesos lo ponga a tasa de interés y no a correr al dólar, ¿no? Pero me parece que esa lógica la han entendido y han enviado una señal respecto a esa lógica. Lo que no está es la letra chica de cómo van a cumplir con el eje ¿no? Del déficit del 2,5, de que el Banco Central no emite más hasta fin de año para financiar al Tesoro. Y fundamentalmente lo que vos decías, cuáles son los incentivos que se negociaron con estos sectores para que adelanten los dólares en estas semanas. Si fue fiscal, si fue cambiario, qué tipo de incentivo hubo. Sebastián Vargas, gracias. Gracias, Leonardo Chialba, muy amable los dos, muy interesante escucharlos. Ya vamos a hablar un poquito del tema jubilados y qué puede ser este bono para septiembre, porque con la movilidad previsional en septiembre los jubilados quedan muy atrás de la inflación. Me imagino que va a ser un bono para los jubilados de la mínima. Ahora vas a contar un poquito cuál es la novedad de lo que se está hablando en ANSES. Tenemos un móvil que está Leo Godoy en Mercado Central. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Si estamos recorriendo Central, creemos que el fin de semana va a ser el momento de mayor movimiento porque, como ves, hoy está bastante en el Mercado Central. Mira, le voy a pedir a Marce que hacia el otro lado son muchos que han llegado hasta aquí, pero vinimos hasta lo que es un puesto de lo que tiene que ver del consumo masivo hoy en día, que tiene que ver con los quesos, con la musa. Nos habías dicho, Damián, fundamental hoy. Claro. ¿En qué les han variado mucho los precios estos últimos tiempos? ¿Cómo te va? Saludo a toda la audiencia. Mira, en realidad no. Nosotros tuvimos un pequeño aumento de un 10% hace unos 15 días. De ahí tratamos de mantener lo que más se puede. Está complicado el tema, pero bueno, tratamos en lo posible de mantenerlo. ¿El rendimiento está garantizado? Sí, nosotros no tenemos ningún problema con ese sentido. Bien. Decime por lo menos estos 3 elementos básicos de consumo masivo, ¿cuáles son los precios hoy? Bueno, mira,
Las cosas que más se venden, junto con el queso por salud y con la mozzarella cilindro. Esas son las 3 cosas que más se consumen. Pero tenemos una salida de la mercadería bastante pareja. Y el queso cremoso, por ejemplo, que es lo que la gente más consume, digamos, popularmente, ¿qué precio está? 8.20 el kilo. 8.20 el kilo. ¿Y Sí. la mozzarella? 8.90, que es para pizza. Primera calidad, sí. Primera calidad. Y después me decías, el otro producto de consumo masivo es... El queso venezolano que incorporamos hace un tiempito y la verdad que tiene muy buena aceptación y bueno, la comunidad venezolana lo lleva mucho. El resto de los lácteos también es, digamos, el consumo... ¿ha tenido alguna variación de precios? No sé, ¿qué otro, los quesos enlatados o algún otro elemento, conservas? No, por ahora no, las conservas no, se mantiene todo igual eso. Bien. La gente, el movimiento, se lleva mucho, compran en familia, ¿cómo es en general? Y sí, eso es una estrategia que últimamente están adoptando muchos y sí, vienen y hacen una compra comunitaria y... Rinden mucho más, Sí. se llevan por ahí una horma entre familia. Todo familia, exactamente, sí. Perfecto, bueno, gracias. No, Daniel. gracias. Buenas tardes. Mira, Maxi, esta, bueno, la recorrida, ahora vamos a hablar. Señora, buenas tardes. Bueno, buscando precios, imagino. Acá en la mercadería de primera. De primera. Sí. ¿Viene habitualmente al mercado central? ¿Busca esta estrategia de venir, llevarse cantidad? ¿Cómo hace sus compras hoy? No, pero vengo. ¿Viene? Sí, no, unos precios muy buenos en relación a los súper y a los mayoristas, inclusive, de la capital te estoy hablando. Bien. ¿No? ¿Su forma de consumo en general o trata de comer menos y lo mismo? Sí, lo mismo. Trato de manejarme con precios más baratos, pero bueno. Bien. Bueno, Muy gracias. bien. Bueno, gracias. Esto, lo que nos contaba acá, mirá, vamos a mostrarte. Leo, tengo un problema ahí con la señal, Leo. Ahí volvemos, pues es el tema, ¿no? El tema de los precios. Después vamos a contar cuáles son la idea de los próximos pasos de Matías Tombolini, el secretario de Comercio, y las primeras medidas o anuncios que ha hecho. Estaba revisando algunos informes de bancos de inversión extranjeros. Bancos de inversión extranjeros, informes que están haciendo distintas evaluaciones sobre los anuncios que hizo ayer Sergio Massa. Uno era el de Sebastián Vargas, lo que decía recién Vargas, que es alguien muy conocido ahí en Wall Street. De hecho, lo hemos visto varias veces en cumbres del Fondo Monetario Internacional, en su momento con el anterior gobierno, incluso con el anterior gobierno. Y claro, el informe de Barclays, ahí no sé si se puede ver, Argentina, vaya Argentina. Es decir, están recomendando comprar bonos de Argentina, ¿no? Claro, porque dice que están en precios, digamos, muy bajos. Muy atractivos, muy bajos. Claro, es decir, plantean que están tan bajos los bonos de la Argentina que con un sendero mínimo fiscal como anunció Massa y las medidas que anunció, es un momento para entrar a Argentina, ¿no? Esto es lo que le dice a sus clientes Barclays, que es uno de los, insisto, bancos de inversión más importantes. La tapa directamente, ahí está. Bueno, saquemos un poquito ahí que está el teléfono, todo del analista, por favor. Mostremos simplemente, ahí está. Que este es un poco lo que hablábamos recién con Sebastián Vargas, que era uno de los... Después tengo otro de los bancos de inversión, que es el Pactual. El Pactual, que es banco de inversiones, es brasileño, sí. El BTG Pactual, con sede en Wall Street también, que plantea el juego de Massa, varias promesas razonables, ahora hay que ver qué apoyo tienen. Claro, es porque el planteo que dice el BTG Pactual, que es hoy el banco de inversión más importante brasileño, sí, pero con sede habitualmente muy crítico del gobierno, digamos, venía siendo muy crítico. Muy crítico. Sí. Era muy crítico y en este caso le abre un crédito a lo que anunció ayer Massa. De nuevo, promesas todas razonables. Lo que yo decía, son todas cosas que van en la lógica. ¿Sobran pesos? Bueno, ajuste fiscal, cero emisión hasta fin de año. ¿Cómo se va a hacer? Son las dudas.
Sí, sí, sí. Faltan dólares, urgente, conseguir dólares de manera urgente. Es decir, por primera vez el gobierno alinea mínimamente la expectativa de lo que hay que hacer. Ahora, la duda es cómo se va a hacer. Claro. Y eso se está reflejando también en estos bancos. Y después está la consultora 1816, que es una consultora que es muy leída acá en la City Financiera, ¿no? Sí. Sí. Claudio, Sí, sí. bueno, que plantea buenas oficiales intenciones, también. faltan muchos detalles. Es decir, Claro. le están reclamando un poco lo que decíamos. No hay, a diferencia de cómo era la lógica hasta ahora del gobierno, que yo a veces decía, pero esto es absurdo. Digamos, la lógica es potencia la crisis. Es decir, todos los parches que tomaba el Banco Central, las medidas que tomaba manteniendo baja la tasa de interés, financiaban la corrida. Es decir, era un gobierno que, creo que lo dijo Álvarez Agis en algún momento, por 3 caminos potenciaba la corrida cambiaria. No habíamos visto nunca. Es decir, siempre habíamos visto gobiernos que trataban de defenderse frente a la corrida cambiaria, a ver qué medida tomaban. Pero desde junio era un gobierno que potenciaba la corrida cambiaria, ya sea con la tasa de interés, financiando con pesos baratos la corrida al dólar, ya sea desde la política, con todo tipo de incertidumbre, y ya sea también en la tercera pata de la corrida, que lo hemos mencionado varias veces, la política del Banco Central, emitiendo 1 billón de pesos para sostener la deuda en pesos y dándole un combustible enorme de pesos a la corrida cambiaria. Bueno, esos 3 elementos era un gobierno que impulsaba la corrida cambiaria. Ahora está claro que las medidas se orientan a estabilizar, frenar eso. Ahora las dudas acá y en Wall Street es, bueno, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es la letra chica para avanzar con esto? Y de hecho, bueno, esas dudas, este panorama que estamos leyendo de los informes que salieron hoy mismo, se refleja en el mercado. Un mercado que había arrancado con precios de los bonos en 1 o 2% para arriba, que están ahora con precios similares a los de ayer. El dólar al que dolarizan las empresas, el llamado contado con liqui, está incluso un peso por encima del cierre de ayer, está 289. Lo mismo pasa con el dólar bolsa en 281. Quiere decir que hay expectativas sobre lo que viene. No tenemos hoy anuncios y después dólares que están subiendo de precio. Están viendo los números detrás. Claro. De los anuncios con la letra dirección chica, correcta. ¿no? También. Está viendo Goldman Sachs también, que va en esa dirección, ¿no? Las medidas son correctas, pero dice insuficiente respecto a la situación actual. Quieren verla ahora la letra chica de cómo se va a aplicar el ajuste fiscal y bueno, que aparezcan los dólares en las reservas del Banco Central. Espérame un segundo porque está Omar de Marchi, que es el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Hombre de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, De Marchi? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estamos? Buen día. Bien, bueno, ¿cómo están evaluando desde la oposición los anuncios de ayer? Bueno, lo primero que espero que Sergio Massa no subestime la verdadera dificultad por la cual atraviesa la Argentina. Lo de ayer ha sido, y vos algo decías recién, mucho anuncio genérico, muy poca medida concreta. Y obviamente no soy economista, no voy a hablar desde el tecnicismo económico, voy a hablar desde el sentido común. El sentido común indica que no se puede eternamente vivir gastando más de lo que se tiene. Y por lo tanto, lo primero que me imaginaba yo ayer era, bueno, un plan fuerte de estabilización que tuviera que ver con el anclaje del gasto y ver dónde se apuntaba para recortar, ¿no? Y no hemos visto nada de eso. Algo muy poquito vinculado con el tema de los subsidios energéticos, pero no mucho más. Por lo tanto, creo que sería un gran error por parte de Sergio Massa subestimar el verdadero problema que tiene el país en este momento. Así que esperemos que haya anuncios concretos, ya medidas puntuales, específicas. Ahora, hay una señal, yo decía, hay una señal que es relevante, porque hasta hace 3 meses estamos discutiendo de que Guzmán decía el 2,5 que había acordado con el FMI y que Cristina le decía tiene que viajar a Washington a flexibilizar todo esto. Más ayer dice vamos a cumplir con el 2,5% de déficit fiscal. Anuncia el tema fuerte del tema de los subsidios, aunque no se sabe la letra chica.
Y ahí la pregunta, bueno, es ¿dónde se va a hacer el resto de los recortes? Si tiene que ver con lo que anunció Batakis y después no se siguió, digamos, de que todo lo que se subejecutó en el primer semestre no se puede gastar en el segundo. Pero ustedes están diciendo que ahí están faltando, bueno, a ver cómo se va a instrumentar lo que anunció ayer el ministro. ¿Sabés qué pasa, Maxi? Este gobierno, porque Massa es el frente de todos, ¿no? No hay que olvidarse de eso, porque toda la escenografía que vimos ayer y antes de ayer eran más propias de un cambio de gobierno, de un cambio de presidente, que del nombramiento de un ministro de Economía, ni más ni menos. Por lo tanto, creo que lo que no debemos olvidar es que el mandato de un presidente es de 48 meses, ¿no? 4 años. El 10 de agosto, semana que viene, se van a cumplir 32 meses de gestión del presidente Alberto Fernández. Solamente le quedan 16. Y hasta el día de hoy no hemos podido ver, ya a esta altura no tengo expectativas de un plan de gobierno, de un plan de país, al menos un programa económico consistente. Y no estamos viendo eso, ni plan y mucho menos equipo. Y la primera lectura del equipo, entre comillas, que reúne Sergio Massa y que vamos conociendo de a poco, no es un equipo. Es la suma de algunas individualidades, algunas con contenido político, otras con contenido más técnico, pero ahí no hay equipo. La semana pasada no estaban trabajando, viendo a ver qué articulaban. Eso me preocupa mucho, porque entonces lo que hacemos es continuar con la improvisación que hemos visto hasta ahora. Le hago una pregunta más respecto a... Ayer Massa dijo, bueno, hay una serie de proyectos, de leyes que tienen que pasar por el Congreso. Y habló muy concreto, dijo, vamos a salir con DNU por el adelanto de dólares, el régimen especial para estos sectores, pero hay algunas leyes que el Congreso sabe cuáles son, agroindustria, creo que habló también de la construcción. Bueno, el tema del blanqueo extendido en el sector de la construcción. La bio y nanotecnología y la industria automotriz. Esas son las 4 leyes que están paradas en el Congreso y que el gobierno quiere Esas leyes la oposición va a estar dispuesta a discutir. Tengo entendido que el tema de agroindustria era un proyecto que incluso venía discutiendo Brujaile con el propio Massa y con otros sectores del oficialismo. Es decir, todo un mecanismo de incentivos al sector agropecuario, ¿no? Más de mediano plazo. Claro, pero siguen siendo parches, ¿no? Son pinceladas que apuntan a un sector desacoplado de otros. Lo que nosotros pretendemos, si tienen la oportunidad ahora en muy poquito más con el aterrizaje del proyecto de presupuesto para el 2023, que eso es en septiembre, de poder aportar un plan integral. Ahora lo que van a tener que hacer es esto, ¿no? Es leyes puntuales, concretas, que apunten a mejorar la competitividad de algún sector puntual, exportable, en fin, pero acá la madre de todos los problemas es el gasto público. Y cuando el gasto supera los ingresos tenés que ver dónde sacás la plata para pagar esa brecha. Crédito internacional prácticamente obturado, más impuestos, aunque han sido muy creativos, ¿no? Han seguido... Es decir, que si en el presupuesto, que tiene que ir ahora dentro de un mes, el presupuesto 2023, hay un ajuste del gasto público, Juntos por el Cambio va a estar dispuesto a acompañarlo. Si hay un ajuste fiscal del gasto público. Dicho al revés, nosotros no vamos a acompañar ningún proyecto que implique una mayor carga impositiva sobre los sectores productivos de la Argentina. No, por eso, ajuste del gasto público, digo. Hasta este punto. Por eso, no vamos a acompañar nada que implique más impuestos. El tema es el siguiente: crédito internacional prácticamente obturado. ¿Qué le queda? Seguir emitiendo para generar más inflación. Por lo tanto, el hecho de no sostener nuevos impuestos no tienen ningún otro camino que no sea ordenar la casa para adentro. Es cortar con este despilfarro de gastos que ha sido la única política de Estado que ha mostrado este gobierno. Por eso, si hay un ajuste del gasto público en el presupuesto 2023, Juntos por el Cambio acompañaría. Bueno, a ver, no vamos a hacer una definición tan simplista. Evidentemente un presupuesto es una herramienta compleja, lo analizaremos llegado el momento. Lo que tiene que tener es contundencia de plan. No, ni jueguito para la tribuna, ni cuestiones circunstanciales. A mí, la verdad, me quedó mucho gusto a poco ayer. Yo me imaginaba algo mucho más contundente. Creo que aparte hasta tiene el apoyo político y social de saber que estamos en un tiempo de dificultad. Y la verdad es que no han habido anuncios. Medidas voluntaristas. Vamos a cumplir con la meta del fondo. Bueno, ¿cómo? No, está bien. No, pero está bien. Pero por eso...
coincidimos en que falta la letra chica. Por ejemplo, ustedes, el tema de la quita de subsidios, que es un tema que se viene planteando hace rato, que los economistas decimos hay una situación de descalabro total con el tema de subsidios. ¿Ustedes están de acuerdo con la quita de subsidios? Bueno, estamos de acuerdo con que terminen con el festival de subsidios. Evidentemente lo que tiene que haber es un programa serio y gradual de retiro, digamos, sistémico de los subsidios para que esto en algún momento ordene. Porque ellos se encargaron, el gobierno anterior, de pegarnos todos los palos que se le ocurriera con este tema. Bueno, hoy tienen que hacerlo porque no hay otra salida. La economía no se la maneja con voluntarismo, con frases lindas, con marketing. Son números que tienen que cerrar porque los costos que paga, cuando uno dice un subsidio a la energía, alguien lo está pagando, ¿no? Las cosas no son gratis y cuando vos estás subsidiando a alguien, por otro lado algún otro lo está pagando y quizás lo está pagando un jubilado cuando paga el IVA, por ejemplo, ¿no? Con sus impuestos termina yendo a subsidiar la energía de un rico que vive en una casa acomodada. En fin, esto es lo que tienen que ordenar y nada de esto hasta ahora se está viendo, ¿no? Es todo muy marketing, muy título, muy genérico. Bien. De Marchi, gracias. Ahí está Omar De Marchi, diputado de Juntos por el Cambio. Sí, para leerte una información, Maxi, de último momento, acaba de haber una reunión entre economistas y los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio con un duro comunicado en el que dicen: expresamos que se realizaron anuncios muy generales y muy pocas medidas. Esas intenciones no llegan a conformar un plan económico. Estamos frente a un gobierno que no ha cumplido ni las metas, ni los anuncios, ni las promesas, y estamos frente a un gobierno que continúa con divisiones políticas. El problema de la economía sigue siendo político. Esto lo firman Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Maximiliano Ferraro, Miguel Ángel Pichetto y los economistas Hernán Lacunza, Eduardo Levi Yeyati, Matías Turt y Juan Carlos Sánchez Arnau. Esos son los economistas de cada uno de los espacios de Juntos por el Cambio que estuvieron reunidos con los presidentes de los partidos y sacaron este comunicado. Lacunza, que es el último economista. Lacunza por el PRO. De Economía de Macri. Levi Yeyati por... hoy el economista que le está armando los equipos a Horacio Larreta. Y Eduardo Levi Yeyati, que está trabajando en el radicalismo. Que fue funcionario también en el gobierno de Macri. Hoy está armando los equipos del radicalismo. Son los dos economistas cabezas que están hoy de referentes. Uno es Lacunza, el último economista de Macri, el último ministro de Economía, que había generado muchas dudas respecto a la deuda en pesos por el tema del reperfilamiento que hizo sobre el final de su gobierno para que no haya un estallido cambiario. Pero salió a aclarar que él no había echado ninguna versión a rodar, que en su gobierno, si vuelve Juntos por el Cambio, haya que reestructurar la deuda en pesos. Y el otro, Levi Yeyati, que está con el radicalismo, ¿no? Son hoy los dos economistas claves de la oposición. Ahora vamos a hablar un poquito de los precios de los jubilados y dame un datito más. Bueno, de cómo será, si te parece, el tema tarifas. Tenemos ahí unas placas armadas de qué puede pasar con las tarifas, porque lo que queda claro es que el aumento será, digamos, más amplio de lo que en su momento anunció primero Guzmán y después de lo que anunció Batakis. Massa va por una quita de subsidios más amplia. A ver, primero, los 4 millones de usuarios que no se anotaron en el registro van a perder los subsidios. Lo que todavía no está claro en estos detalles que decimos que faltan es si será de manera gradual, como había anunciado Batakis, si será de aquí hasta fin de año o si será desde septiembre. Y desde septiembre, e incluso todavía no se sabe, y yo pregunté hoy y no me respondieron, de si la quita de subsidios ya en el caso de la luz y el gas rige desde ahora, desde agosto. En el agua no, es desde septiembre, pero vamos a ver con la luz y el gas. 9 millones de usuarios van a mantener los subsidios, pero se verá, según el consumo, si a partir de un determinado consumo pierden justamente los subsidios. En el caso de la luz, donde más claro está, aquellos usuarios que mantengan subsidios, pero que consuman más de 400 megavatios por mes, van a perder a partir de ese tope los subsidios. O sea, lo mantienen de 400 para abajo y lo perderán de 400 para arriba. ¿Qué dice el equipo económico nuevo? Que el 80% de los usuarios consumen menos de 400 kilovatios porque el consumo promedio es de unos 300 kilovatios por mes, 315.
Entonces, lo que dicen es, bueno, el 80% no va a tener problema. Ahora, después tenés un 20% que perderá no todos los subsidios, pero una parte dependiendo de cuánto consuma. En el caso de gas, la próxima placa, es similar el esquema. Lo que no está definido es cuál es el tope. Así como en la luz se sabe que a partir de los 400 te sacan los subsidios, en el caso del gas no, por una cuestión sencilla que tiene que ver con las zonas geográficas. Dependiendo de la zona geográfica será el nivel de subsidios que se mantenga y también la estacionalidad. No es lo mismo el invierno en la Patagonia, que de hecho existe una ley, digamos, que regula un poco cómo son el esquema de subsidios allí, que el verano en el norte. Entonces, en el gas no está definido. Es decir, hay un esquema más simple para avanzar más rápido con la quita de subsidios energéticos. Y lo que acá habíamos comentado. Y el mínimo es 4 millones de usuarios que se lo van a sacar porque no declararon que querían mantenerlo, y eso se puede llegar a extender a un universo bastante más grande. Y claro, un 20% de los que van a mantener subsidios, de los que no van a mantener todos los que tenían. O sea, el aumento del 42%. O sea, podría haber 2, 3 millones de personas más que también se les quite el subsidio. Es que acá habíamos porque dicho, consumen más de lo que es el límite máximo. Massa y Batakis habían dicho que el 10% de los usuarios iban a perder el subsidio. Bueno, está claro que no es el 10%, que va a ser y más. Ni siquiera va a ser es posible que sea más del 30% de usuarios que pierdan todos los subsidios. Y ahí no está claro todavía los números del ahorro fiscal que eso podría significar. Pero es un punto clave en los anuncios del ajuste fiscal. Y sí, ayer cuando le preguntaban a Massa, bueno, ¿cuánto se ahorra el Estado por esta quita subsidia? Dijo, es un ahorro importante y no dio ningún detalle. Después van a tener que dar ahí también las precisiones. La otra novedad es con el tema del agua, que habían anunciado un aumento a partir de ahora del 32%. A partir de septiembre también se pierden subsidios. No se sabe cuál va a ser el aumento, pero será superior al 32%, eso seguro. Ese es uno de los ejes principales de cumplir la meta con el FMI y avanzar mucho más rápido en la quita de subsidio, cosa que en su momento Guzmán no había podido avanzar. Efectivamente. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Con el tema de jubilados es complejo el tema porque obviamente la aceleración inflacionaria ha sido tal que la movilidad previsional que se ajusta por salarios y por recaudación previsional ha dejado muy atrasado nuevamente el tema de jubilados y AUH. Ayer Massa dijo que el próximo 10 de agosto se va a anunciar, como corresponde, cuál es el índice de movilidad previsional para septiembre, para el mes que viene. Siempre hay un mes de anticipación, porque los jubilados cobran a mes vigente, pero que también va a haber un bono. No aclaró si ese bono va a incluir al universo, lo más probable, de la jubilación mínima y algo más, o si se va a extender a algo más. Algunos plantean, bueno, pero el bono no contradice el tema de ajuste fiscal. Yo sigo siempre. De ahora en más venimos en la era de compensaciones por bono, es decir, por única vez, que es la forma en la cual, obviamente, en el ida y vuelta, el Estado termina con un ahorro fiscal, con un ajuste. Fíjense lo que han sido los números del atraso de las jubilaciones frente a la inflación. Ya empezaron mal en el año, cuando en el primer trimestre los jubilados tuvieron un aumento de solo 12,3%, y la inflación ya en el primer trimestre, porque se le empezó a acelerar fuerte, ¿se acuerdan? Con el tema en marzo, febrero y marzo, ya vino muy alta y también enero, pero febrero y marzo con el tema Ucrania fue 16%. Con el aumento de junio, el acumulado a primer semestre, las jubilaciones tuvieron 29% de aumento y la inflación hasta junio acumulado ya estaba en 35%. ¿No? Este es el último dato que tenemos oficial de la inflación acumulada. 36%, 36, 36,1, 36,2. Ahora vemos el número, 36%. Y en septiembre el cálculo es que va a haber más o menos 15,5%. Este es el dato que tienen que decir el 10 de agosto, de cuál va a ser el aumento de jubilados. Se hace siempre bajo el cálculo de
semestre anterior. 36,2. 36,2 acá. Y 29,1 era el aumento para jubilados acumulado a junio. Ven cómo va quedando atrás. El aumento en septiembre puede ser 15,5, con lo cual el acumulado para jubilados a septiembre, primeros 9 meses, va a estar en 49% de aumento. Y si calculamos 8% de inflación en julio, 7% en agosto y 5% en septiembre, es decir, vemos un sendero de desaceleración, la inflación la vamos a tener acumulado primeros 9 meses en 65%, con lo cual ahí ven que los jubilados quedan más de 10 puntos, prácticamente 15, 16 puntos abajo de la inflación, 15 puntos abajo de la inflación. Muy difícil de compensar, pero bueno, vamos a ver. Por eso Massa salió ayer a decir, bueno, va a haber ya, no solamente se va a hacer el anuncio de la movilidad previsional, algún bono, alguna compensación va a haber, pues la verdad que la licuación para los jubilados es muy fuerte. Y lo mismo para la UH, que se ajusta por la misma fórmula. Es decir, todo esto que dije vale exactamente lo mismo para la UH. Bueno, ¿qué está pasando con el mercado cambiario? Ahora volvemos con el tema jubilados. Sí. Bueno, el mercado cambiario está mostrando un dólar paralelo que en el blue sí hay una baja de 7 pesos. Ayer 298, hoy 291. A diferencia de lo que está sucediendo con los dólares alternativos que están marcando una suba de 1 peso respecto al día de ayer en base a lo que estábamos comentando. Bonos que habían arrancado positivos y en este momento están levemente hacia abajo. Bueno, está Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción en Comunicación. Gracias, Weiss, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, estuvo ayer en la jura de Massa. ¿Cómo está viendo los anuncios? Tengo entendido que hay todo un capítulo también con el blanqueo del sector de la construcción y con algún incentivo puntual que quieren extender para el sector de la construcción. A ver, sí, estuve efectivamente ayer en la Asunción. Lo que quiero señalar primero es que me parece que las medidas que se tomaron están en general en la dirección correcta. Creo que decir que se va a cumplir el acuerdo con el fondo, con un déficit de 2,5, que se va a eliminar la asistencia del Banco Central al Tesoro, se van a finalmente ir por la segmentación de las tarifas, etcétera. Me parece que son todas medidas en el sentido correcto. En lo que respecta a nuestro sector y con respecto al blanqueo, eso está en el Congreso, es una ley del año pasado que permite blanquear dinero para obras en construcción, que tuvo una ventana de oportunidad muy corta, muy chica en el tiempo, y eso evitó que mucha gente que podría estar interesada no pudo participar. Lo que estamos tratando es simplemente que se vuelva a abrir el periodo de poder entrar en ese blanqueo, y eso está en este momento en el Congreso. No hay por ahora ningún otro tipo de blanqueo que nosotros tengamos información, digamos, con la nueva gestión de Sergio, ¿no? Ahora, cuando hablamos de este tema del blanqueo, ¿en qué existía, en qué consistía precisamente, digamos? Es decir, ¿se mantienen las mismas condiciones? ¿Se extiende en todo caso que haya la posibilidad? Pero ¿en qué consistía exactamente ese blanqueo para la construcción? Bueno, consistía en que si usted quería entrar a diferencia de otras épocas, el blanqueo estaba dirigido a obras en construcción, para dinamizar la industria, no solo el sector inmobiliario, sino para dinamizar la industria. El blanqueo lo que tenía era la posibilidad de entrar en un fideicomiso, que después a su vez se podían seleccionar distintos proyectos de inversión, repito, en obras de edificios básicamente, y contra eso usted pagaba en los primeros 30 días una alícuota del 5%, en los siguientes 60 días pagaba una alícuota del 10% y después al final terminaba pagando una alícuota del 20%. Estas son las brechas que había marcado en esta ley, y lo que estamos pidiendo es que se vuelvan a abrir esos plazos que fueron vencidos porque tenían un periodo determinado para poder ingresar. Y ustedes entienden que es parte de las medidas que ayer anunció Massa, digamos, que la idea es extender las fechas para ese blanqueo
la construcción. Sí, sí, que en realidad no tienen que ver con las medidas que anunció él, sino que él, Sergio, siendo presidente de la Cámara de Diputados, se encargó de dinamizar, De impulsar de impulsar ese tema con la ley original y ahora con, digamos, esta nueva etapa, ¿no? Así que me imagino que como ministro lo va a seguir impulsando, sí, claramente. Y le hago una pregunta más respecto, evidentemente hay otro clima de los empresarios hacia Massa respecto al que había, no sé, en su momento frente a Guzmán o incluso frente al propio gobierno, digamos, ¿no? Hay otro diálogo y otra actitud, por lo menos de parte del empresariado local. La pregunta que le hago es, ¿cuál cree que debiera ser en este contexto, que es una trayectoria muy compleja, el Banco Central sin reserva, 80-90% de inflación desatada, bueno, lo que estamos contando permanentemente, pero cuál debiera ser el elemento que permitiera que los argentinos que tienen dólares en los colchones o en las cajas de seguridad puedan decir, bueno, esos dólares a 300 los vendo y lo invierto en la construcción o lo pongo en la economía real? ¿Qué es lo que está faltando para que eso ocurra? Pues son dólares reales muy altos. Es decir, en otro momento yo hago siempre el cálculo. En la crisis del 2002, en junio, el dólar llegó a valores de hoy a 270 pesos, cuando llegó a 4 pesos. Después bajó. Y en ese momento empezó a motorizarse una estabilidad y una reactivación entre otros sectores de la construcción. Bueno, hoy eso está lejos de ocurrir y hace rato que estamos con estos dólares de crisis permanente. ¿Qué es lo que debiera ocurrir y que está faltando para que pueda haber ese switch? A ver, Maxi, la pregunta tiene dos respuestas. La primera, aquella gente que hoy tiene la suerte o la posibilidad de tener dólares, muchos de ellos los están cambiando para construirse una casa importante o más humilde o para refaccionar su casa. Ese sector está terriblemente demandado y como ejemplo le digo que en junio batimos todos los récords históricos de consumo de cemento, traccionado fundamentalmente por la bolsa de cemento. Eso quiere decir por sobre el granel. Eso quiere decir que lo que está traccionando es la pequeña obra. Y esa pequeña obra, como yo mencionaba, está muy beneficiada en este momento por aquella gente que, bueno, puede tener pesos también, por supuesto, porque gana en pesos, pero también puede tener dólares y la brecha esta claramente lo ayuda a que el costo sea más bajo. Ahora, hablando de los grandes inversores, el problema hoy es que si usted cambia dólares e invierte en un edificio en construcción en pesos, el producto terminado no se vende. Claro. Hoy hay una paralización del mercado inmobiliario, no hay negocio para entrar en el mercado inmobiliario. Por eso los inversores se han retirado. Antiguamente el mercado estaba muy dinamizado, además de por usuarios finales, que por supuesto los hay, pero mucho por inversores que compraban en el pozo y vendían el producto terminado con una diferencia de precio, con una ganancia. Esa era la, ganancia del inversor. Ahora usted invierte en el pozo y cuando termina el producto terminado no lo vende. No tiene demanda. Entonces, no hay incentivos para cambiar dólares y aprovechar la brecha, porque, repito, usted se queda con un producto que es algo que usted sea optimista y diga, bueno, no importa, me lo guardo un par de años, después lo vendo, pero hoy no es la situación. Es muy interesante lo que cuenta y la seguimos en otro momento. Ya lo habíamos hablado, claro. Desde junio, la brecha disparada, ese dólar de 300 y pico y demás, y la corrida, la fuga del peso, es decir, el que tenía dólares, alguno apostó y vendió y empezó a volcarse a la pequeña obra, a la reparación, y el que tenía pesos trataba de buscar y refugiarlo en cualquier lado, en bienes. Si no podía comprar dólares, iba directamente a bienes, la bolsa de cemento, material de la construcción. Hemos contado muchos productos aparte que están vinculados al precio dólar y que seguramente eran mejor inversión incluso que comprar dólares. Pero claro, estamos hablando de fondo, digamos, ¿no? Pasado el tema de la brecha, ¿cómo haces para aprovechar una tendencia que genere una reactivación sustentable hacia adelante, ¿no? Pero es muy interesante el planteo de lo que dice. Y bueno, para eso básicamente hay que ordenar la macroeconomía. Empezar por ahí. Claro, hay que ordenar la macro y otro tema interesante que ayuda, sobre todo si baja la inflación, es otro proyecto de ley de créditos hipotecarios a largo plazo, 30 años, que se ajusten con el coeficiente de variación salarial. No con la suba, de forma tal que
si usted cree que va a tener un empleo formal durante mucho tiempo, usted tiene la certeza de que la cuota no se va a diferenciar mucho de los aumentos salariales. Entonces creo que eso puede ser un incentivo para mucha gente que puede pagar una cuota no distinta de un alquiler, pero que quiere tener la tranquilidad de no quedar desfasada en el tiempo, como ha pasado en otras oportunidades. La seguimos en otro momento. Eso es muy interesante y hay que hacerlo, pero no se puede en un contexto de 90% de inflación. Más Eso allá es de que cierto. lo tengas ajustado a la variación salarial, porque 90% de inflación te pone una incertidumbre sobre todo, sobre los salarios, sobre el empleo, sobre todo. ¿Y quién va a tomar un Es crédito con 90% de inflación de telón de fondo? Weiss, gracias, muy interesante como siempre, ¿eh? Muy amable. Chao, Maxi, hasta luego. Buenas Ahí está tardes. el presidente de la Cámara de Construcción. Me voy a Córdoba volando porque está Belén Bianchi y hay algo muy llamativo que está generando mucha repercusión. Belén, ¿cómo estás? Maxi, buenas tardes. Así es, un acto solidario, ¿no? En plena crisis económica, hablamos siempre de los precios que van aumentando y mira, mientras voy hablando nos vamos acercando al cartel que tengo aquí afuera de un comercio, precisamente en el barrio Nueva Córdoba, enfrente de la terminal de ómnibus. Ahí lo están viendo ustedes, solo para personas en situación de calle se le dará todos los días mate cocido o té y una bolsita de criollitos, de 7 a 10 de la mañana. Vamos a ingresar al kiosco, Maxi, mientras vamos hablando y te muestro. Mira, una vez que ingresás a este lugar, tenés acá el canastito donde vas a tomar, en este caso, si sos una persona que viene a desayunar, llevas tu bolsita, ahí como verás, hay aproximadamente unos 4 bizcochitos, y esta taza que te la regalan por única vez, para que la traigas todos los días que quieras venir a desayunar aquí de manera gratuita, Maxi. Un acto que no se está viendo precisamente en otros lugares, ¿no? Por la situación económica, por la situación que se vive. Estamos aquí con la encargada para que nos brinde más detalles. Ella también los está escuchando a ustedes. Bueno, Romina, buenas tardes. Recién hacíamos una introducción de esto que viene ya sucediendo hace 5 meses, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? Sí, buenas tardes. Bueno, esto surgió del 2018 y bueno, retomamos ahora hace 5 o 6 meses. Bien, en este caso, Maxi, ellos son los encargados de buscar las bolsitas de criollos, de armarla. Tienen un gasto promedio de 1.100 pesos por día para darles de desayunar precisamente a estas personas que se encuentran en situación de calle, que alrededor de 15 o 20 personas por día son. Te escucha Romina. Sí, Romina, esto me imagino que en los últimos tiempos se debe haber acrecentado la cantidad de personas en situación de calle. Sí, en los últimos meses sí. Pasamos de 7 a 8 personas, ahora son entre 15 y 20 y un poco más, quizás. Claro. No, y la verdad que muy buen gesto de tu parte y bueno, de los que te ayudan, porque ustedes mismos están como pymes, con los kioscos en una situación muy difícil, me imagino, con el tema de los aumentos de precios, las remarcaciones, las dificultades también para vender. Sí, la verdad que sí. La dueña Alejandra siente mucha empatía por la gente que pasa frío, que simplemente que está en la calle, así que sí, fue un gesto hermoso de ella. Sí. Claro. Bueno, sí, simplemente te pregunto, nada, ¿qué está pasando? A ver si me pueden ahí ayudar un poquito. ¿Hay mucha gente en situación de calle ahí en Córdoba? Sí, se ve que como que está creciendo un poco más esa situación. Sí. Belén. Bueno, Romina nos decía justamente, Maxi, esto arranca hace 5 meses, eran 5 las personas que venían en un principio y hoy en día llegando entre 15 a 20 personas diario. Imagínate, Maxi, que son 5 los comercios, 1.100 pesos gastan por local cada mañana. Si lo multiplicamos automáticamente por 4 semanas en el mes son aproximadamente entre 30 y 31.000 pesos que se gasta este comercio para darle de comer justamente a esa gente que está en situación de calle, ¿no? Totalmente, Belén. Gracias, como siempre. Ahí está Belén Bianchi en Córdoba, bueno, contándonos esta situación tan particular. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito de cuáles son los próximos pasos de Massa en el Ministerio de Economía. Hoy estuvo con economistas, con quien estuvo reunido, de qué hablaron y un poco lo que piensan hacer
los distintos secretarios de Estado, ¿no? De Mendiguren, el tema de Tombolini con comercio y precios cuidados. Bueno, atención, tema precios. Bueno, ahí vos fijate, ¿no? Cómo fue también cambiando la estrategia del gobierno desde lo que fue Feletti a lo que fueron los siguientes 3 secretarios de comercio. El último es Matías Tombolini, desde que se fue Feletti. Y Tombolini lo que dijo fue, digamos, determinante. No vamos a salir con el chipote chillón, ¿te acordás lo que era el martillo del Chapulín Colorado? A perseguir a quienes no cumplan. Ahora, no es que Tombolini dijo vamos a congelar los precios de los alimentos, ni nada de eso. Lo que está diciendo Tombolini es que van a renegociar, a relanzar precios cuidados, que habrá 1000 productos, que es lo que hay más o menos ahora, mayormente con primeras marcas para que sean referencias del resto. Y en todo caso, la semana que viene posiblemente haya una convocatoria a las empresas líderes, a los fabricantes, a las cadenas de supermercados para ver cómo sigue justamente el plan de precios cuidados. Pero claramente acá no hay una apuesta por un control de precios, porque evidentemente lo que se evalúa es que no tuvieron ningún éxito, digamos, ni con Feletti, ni antes con Paula Español, y que la dinámica inflacionaria excede cualquier acuerdo de precios que se haga. Bueno, aparte, cuando dice chipote y chillón, está diciendo de manera irónica que el Estado no tiene ninguna capacidad de regulación de nada el tema de precios, ¿no? Y no, por lo menos... Vos fíjate cómo Batakis también había dicho, yo no soy una talibana de los controles de precios, no creo que puedan bajar la inflación. Insisto, es un cambio, Batakis lo había insinuado, ahora lo dice Massa con otro respaldo político, pero es totalmente distinto a lo que planteaba hace 2 meses Cristina en todos los actos públicos. Sí. Que era déficit fiscal, emisión y control de precios. Por eso me parece que la incertidumbre sobre lo que diga o haga Massa van a ver más que lo que haga, más que lo que diga, lo que haga. Digamos, cómo va a avanzar en la letra chica en los próximos días o en las próximas semanas. Candelaria. Se convocó a la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para el 18 de agosto, Maxi. Esto es obviamente una iniciativa del Ministerio de Trabajo que convoca a los distintos sectores que integran el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para discutir por el tema inflacionario que va a pasar con el salario mínimo, que hoy está apenas supera los 47.000 pesos. Pero tiene que ver con algo que anunció Sergio Massa ayer también. No hizo un anuncio puntual, pero dijo que le preocupa mucho el tema de los salarios, específicamente los salarios que están entre 50 y 150.000 pesos y que ellos quieren trabajar con las entidades empresarias y los trabajadores para ver de qué manera se logra que esos salarios no pierdan tanto poder adquisitivo. Del sector privado, dijo. Del sector privado. ¿Va a haber algún tipo de compensación? Exactamente, a ver si hay algún plus a las paritarias que ya cerraron. Grabois quiere dejar el frente de todos, ¿sí? Lo anunció el Movimiento Patria Grande, tiene 3 diputados nacionales y está dispuesto a romper después de haber escuchado las últimas medidas de Sergio Massa. Se van a reunir en los próximos días militantes de esa agrupación del Movimiento Patria Grande y ahí van a decidir cómo siguen. No es el único que se quiere ir. Hoy a las 6 de la tarde, el partido de Claudio Lozano, ¿te acordás que es director del Banco Nación? Bueno, también dice que se puede llegar a ir del frente de todos. Se van a juntar a analizarlo en su partido. Nos estamos retirando, gracias a la gente de Varonil que me acompaña siempre. Nosotros, en Horda. Hola, Maxi. Lo menciono, me miran a los ojos y se acerca. Qué terciopelado que estás hoy, Ay. Hola, Maxi. Esto es de pan, es bueno, Ay, mira cómo abraza. Mira cómo abraza. Perdón, no pedí No, por favor, adelante. Mira cómo abraza. Afuera porque, viste, tampoco... Chicos, esto que la línea 60 a las 6 de la tarde, que estamos todos así. Todos, Maxi. ¿Ay qué? Todos apretados. Tenemos que entrar en la línea. Tenemos que entrar en cámara, Si por no me eso. pongo así. Eso porque me dicen que si no estoy... ¿Qué somos, la delantera de Boca? Sí, ¿qué estamos haciendo? Yo hago la barrera, ¿viste? Hacelo, dale la barrera. Esto es de Varonil, todo eso. Sí, todo lindo, mirá qué lindo. Y lo llenás, ¿eh? No, Sí. claro. Mira acá. Sí, a ver, mirá, Roberto, mirá. Ay, mirá. Estás aterciopelado. Colores, con búlgaros y todo. ¿Todo te hace juego? No, se puso fucsia. ¿De qué color está hoy? ¿Hoy está fucsia? No, está bordó. Está bordó. Como la pana. Con Mariana y Roberto en el aire de A24. Chao.